Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué alegre poder estar nuevamente hoy, este día domingo, como una gran familia, reunidos en el nombre de Jesús para alabarlo y bendecir su nombre, ¿verdad? Esa es la razón principal. Y aparte de eso, escucharlo, porque Él tiene muchas cosas que decirnos. Cada día Él se acerca amorosamente a nosotros para hablarnos y hoy no es la excepción. Les voy a pedir que tengan lista su Biblia, que tengan listo un lápiz y que anoten las citas, porque vamos a tener que reflexionar sobre ellas después. No nos quedemos solo con lo que oímos, vayamos y reflexionemos, ¿verdad? El tema se llama visión y quiero empezar hablándoles de un mundo que es un mar de confusión, un mundo que está sin ley. Yo sé que muchas cosas de estas que yo voy a mencionar probablemente ustedes ya las saben, o las saben de oídas, alguien se las ha comentado, algunos tal vez han profundizado en ellas, pero es importante que sepamos qué es lo que está pasando y qué podemos nosotros hacer. Bueno, en este mundo que es como un mar de confusión, o sea, donde las aguas están revueltas, se levantan grandes olas, lo primero que vemos es que la gente no tiene identidad. Los individuos no saben quiénes son. Y si usted no sabe quién es, está perdido, ¿verdad? Todos están con, soy abogado, tienen una profesión, o tienen un nombre, o tienen un capital, pero no han descubierto la esencia de su identidad, de esa que tienen un nombre grabado en lo profundo de su corazón y que son creación de Dios. Lo primero es eso, que somos hechura de Dios. Luego vemos las familias, vamos al segundo paso. ¿Y cómo se inicia una familia? Se inicia con un matrimonio. Pues hoy el matrimonio es un mar de confusión, empezando con que la gente ya no quiere casarse. Hay muchos que hoy ya no quieren tener un matrimonio, les da igual casarse que no hacerlo. Y a veces se preguntan hasta para qué, y mejor probamos y si nos va bien pues seguimos y si no, ahí se deja y van de uno en otra buscando como los colibríes, ¿verdad? De una florecita en otra florecita, sin asentar sus pies en las bases que el Señor constituyó desde el principio para hacer la familia. Además también escuchaba yo una palabra, no sé si usted la ha escuchado, de un historiador de apellido Bárcenas. Él dice que hoy se usa el término el hombre colonizado. Esa palabra colonizado, entre comillas, habla de aquel hombre que no es libre. Y entonces el mundo lo que busca es liberar al hombre de eso que considera él que lo está oprimiendo. Y ese hombre dice, bueno, lo mejor para el hombre, para que sea libre, es dar rienda suelta a todos sus deseos y satisfacerlos como de lugar, específicamente y más especialmente en el área sexual. Entonces vemos hoy un desorden en la sexualidad humana que verdaderamente le para a uno el pelo de pensar lo que está pasando. Y eso es los que estamos un poquito introducidos en el tema, pero muchos no lo saben. Y yo quiero hablarles un poquito de eso también más adelante. Otra de las cosas que vemos en la familia es que la maternidad, que era una bendición ser madre, hoy se considera una lacra. Las mujeres hoy no quieren ser madres. Las mujeres hoy dicen que no. Y ser mamá es lo peor que le puede pasar a una mujer. Así está este mundo de mar de confusión. En ese mar de confusión nos vamos al área social y vemos la educación. La educación nos está quitando el derecho a los padres de educar a nuestros hijos conforme nuestras creencias, nuestros valores, y hoy a través de la educación se quieren imponer nuevas maneras de pensar, una nueva cultura. Y me llamó la atención que también es este historiador del que les hablaba antes, usa en alguna de sus conferencias la palabra endiosado. Yo no se la había oído mencionar a muchas personas, pero dice, el hombre ha llegado a endiosarse y el hombre en su deseo de ocupar el lugar de Dios quiere tener todos los derechos sin responsabilidades, derechos incluso para determinar quién vive y quién muere,
Por eso es que hoy vemos que en el mundo se mueven las grandes organizaciones mundiales pidiendo el derecho a matar a los niños, el derecho a que la mujer haga lo que quiera con su cuerpo, el derecho a matar a los viejitos, a la eutanasia o a los enfermos o a cualquiera, incluso si algún sordo, hay alguna persona sorda, pues tengamos el derecho de eliminarlo porque un sordo no nos es útil, o un cieguito no es útil, o un niño con un síndrome de Down. Miren, esos niños no debieron nacer en primer lugar, y segundo, si nacen hay que eliminarlos. Eso es lo que se está promoviendo hoy. Yo no sé si usted está consciente de esto, pero verdaderamente el mundo está llegando a unos grados que son terribles. Si nos vamos a la parte económica, vamos a ver también que la economía hoy está de una manera haciendo ciertas situaciones que hacen la brecha entre los que tienen riqueza y los que no la tienen mucho más grande, mucho más grande. La clase media está desapareciendo, o se tienen millonadas y se es miserable, pero esta parte de la clase media está desapareciendo. ¿Y saben qué? Algunos dicen que con esta pandemia el mundo retrocedió hasta 30 o 40 años en el avance de sus economías, que estamos como estábamos en los años 60, y que recuperarse de esto no va a ser cuestión de 2 o 3 años. Yo lo he oído de personas conocedoras en el tema. No crean que les estoy hablando de fuentes del internet que quién sabe quiénes son. No, estoy hablando de gente que conoce del tema de la economía, gente que está muy preocupada, no por Guatemala solamente, por el mundo entero. La economía verdaderamente está entrando en un caos y no hemos sentido nosotros todavía el impacto que esto va a tener en el mundo entero. Y esto de la economía también incide en que la migración humana, buscando salir de su pobreza, está yendo de un lado a otro el ser humano, buscando una manera de vivir, esa es la realidad. Pero en buscar esa manera de vivir, el malvado busca, y hay una trata de personas que hoy está siendo evidenciada tal vez como nunca se había visto. Siempre ha habido esclavitud, siempre. La esclavitud, desde que el hombre pecó y salió del Edén, está porque el hombre quedó esclavizado, ¿verdad? Quedó bajo un yugo de servidumbre. Pero a partir de ahí, el hombre siempre ha querido gobernar sobre el otro hombre. Y hoy vemos cómo hasta los niños, hasta los bebés son vendidos. Las mujeres, y no una, que dos, o un caso aislado. Hoy son miles de personas que están siendo llevadas de un lado a otro y vendidas por unos cuantos dólares. Salud. Perdonen que empiece con tanta cosa fea, pero creo que es muy importante porque el tema se llama visión. Y visión no solamente es lo que el Señor nos dice en la palabra. Cuando una persona tiene visión, Dios le da visión, le permite ver un panorama. Y eso es lo que vemos hoy. El día de ayer me compartió una familiar un video de una doctora española que hablaba que el gobierno de España está promoviendo ahorita, en este preciso momento, que se pongan 4 vacunas diferentes. Yo no profundicé mucho ni se me quedó mucho, pero lo que oí me dio miedo de ponerme cualquier vacuna, porque incluso ella mencionaba que una de esas vacunas, el folletito que viene de la vacuna, dice que una de sus reacciones puede ser la muerte. O sea, uno de los, ¿cómo se llama? Efectos secundarios. De los efectos secundarios de ponerse la vacuna puede ser la muerte. Y que están recomendando que especialmente a las personas mayores sean quienes se la pongan. Miren, yo me quedé así como, ¿cómo dice que dijo? Me quedé impresionada de lo que estaba escuchando. Y ella decía que era como, ella siendo una doctora, una científica, se preguntaba, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué quieren hacer estas personas? Hace unos años, hace tal vez 2 años, tuvimos la oportunidad con Ángel y otros ministros de la iglesia de ir a un congreso de bioética, que fue interesantísimo, y ahí pudimos aprender mucho. Pero una cosa que me dejó a mí impactada
es que médicos, porque fue un congreso médico, no fue un congreso de cristianos, mis hermanos, fue un congreso promocionado por el Colegio de Médicos de Guatemala, donde la mayoría de participantes eran profesionales de la salud, gente científica, y allí nos dijeron que ya se estaban haciendo trasplantes de cabeza. ¿Usted escuchó bien? Sí. Frankenstein. O sea, ahora a un cuerpo, mantienen un cuerpo de aquí para acá vivo y le ponen la cabeza de alguien más. O sea, eso es algo como Frankenstein, ya. O sea, eso que fue una película de horror hace unos años, hoy es parte de la ciencia. Se están haciendo combinaciones de genes de humanos con animales para poder tener fábricas de órganos para trasplantes. De hecho, en China, hace poco tiempo, hubo un gran escándalo porque esto se dio a conocer y salió, y fue terrible. Bueno, miren, yo no sé más que decirles, pero de verdad, mi hermano, si usted no está consciente de esto, yo creo que es muy importante que tome conciencia de que el mal está aumentando, la maldad verdaderamente ha ido creciendo, nos está ahogando. La maldad, el Señor lo dice en su palabra, la ciencia irá en aumento, y por la maldad es que se enfría el corazón del hombre. Fíjense que incluso, o los niños, hoy yo lo oí y me quedé impactada. Muchos niños no son solo vendidos por causa de la salud o de la medicina. Se paga por niños para sacrificios de sangre. ¿Qué me va a decir usted? Eso es del tiempo de la Edad Media, de la ignorancia. Es cierto, es tiempo de la Edad Media y de la ignorancia. Así pero estamos. Así estamos. Eso es también la maldad. Porque el enemigo de Dios, el diablo, el que quiere dividir al hombre de Dios, lo quiere llevar a una situación de donde no haya regreso. Y se están haciendo sacrificios de sangre. ¿Lo cree usted o no lo crea? Eso así es. Y lo tienen escondido, pero van saliendo a luz muchas cosas. O niños entrenados hoy, y eso ya lo vimos, que ya se está siendo aprobado para la pedofilia. Ya hay leyes en algunos lugares, en algunos países. En Canadá y hace poco en otros países donde se estaban aprobando ya las leyes que permite que un adulto pueda tener relaciones con niños y entrenarlos en la sexualidad. Porque ¿qué es mejor sino que un adulto experimentado le enseña a un niño? Así estamos de perdidos. Perdónenme, queridos amigos, perdónenme, queridos hermanos que estamos hoy aquí. Qué feo todo este tema que me ha tocado compartir. El Señor me lo puso. Porque hay que quitarnos los velos de la indiferencia y de la ignorancia en cuanto a la situación del mundo. Tú estás hoy muy cómodo en tu casa, tienes una familia, te sientas al mediodía a comer sabroso con tus hijos, disfrutas de muchas cosas, pero no es la realidad de la humanidad hoy en día. Nosotros estamos como bajo una cobertura especial que el Señor ha puesto sobre nosotros, de la cual debemos estar sumamente agradecidos, sumamente agradecidos. No quiero seguir con más porque tengo más, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Yo creo que lo demás ustedes pueden verlo. Pero hay un objetivo tremendo. Escuchábamos al predicador y conferencista, el doctor César Vidal, un hombre con mucho conocimiento, con muchos títulos y que conoce mucho de la historia y de la situación social del mundo. Y él hablaba de hace poco un congreso, creo que fue en Venezuela, donde hacían ver que verdaderamente el problema que enfrentaba hoy la ideología de género, que es una de las herramientas de la agenda globalista, es el problema de la iglesia cristiana evangélica. Son un problema, porque los cristianos que están verdaderamente asentados en la fe y que saben quién es su Dios, saben lo que hay que hacer y no se van a dejar comprar
ni se van a dejar intimidar. Y entonces ahí determinaron que era necesario que se hicieran algunos, ¿cómo es la palabra? Que se gestionara para ver de qué manera se influye para que la iglesia evangélica cristiana no tenga incidencia en las naciones. Y han hecho cosas desde hace algunos años, algunas de ellas como las Biblias inclusivas. Yo no sé si ustedes ya saben, pero ya existen Biblias que se han traducido y se han deformado ciertos versículos para que los homosexuales no tengan no sean reargullidos por la palabra en ese sentido, donde han quitado versículos o los han adaptado para esas personas que tienen y que están viviendo en ese pecado. Y entonces, ¿qué hacen? Mantener a la gente en la oscuridad. Otra es que a través de teólogos y académicos notables que se ponen por encima de la palabra de Dios. Por favor, vayan y lean ustedes. Nosotros ya sabemos que no estamos en la Iglesia Católica, pero es bueno enterarse de lo que está pasando allí. Primero, hay una encíclica que acaba de salir que se llama Fratelli Tutti. La traducción creo que es todos hermanos, pero risiblemente le pusieron tutti frutti, porque es una mezcolanza de creencias que lo que menos tienen es palabra de Dios. Humanismo es lo que se está promoviendo. ¿Y saben qué? La gente está cegada, la gente no lo ve como gran cosa, lo ve como una maravilla. Miren, por favor, abramos los ojos, enterémonos. Está promoviéndose un ecumenismo a través de ella por encima de Dios. No importa lo que Dios dice si todos nos amamos y nos queremos mucho. Ese no es el evangelio de Dios. Ni todos son hijos de Dios tampoco. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijos son los que creen en Jesucristo. Por gracia y misericordia. Por gracia y misericordia. Por gracia. Dios quiere que todos se salven y que todos vengan al conocimiento del Hijo de Dios y que se arrepientan de sus pecados. Dios lo quiere. Este punto, Carol, hay que reforzarlo muy fuertemente. Este año, y según el plan globalista, parte de esto es el Papa. Él es globalista y tiene una tendencia a la masonería y un poquito jalado a todo lo que es el socialismo y todo esto. Esta cumbre de educación tiene el objetivo de jalar a todas las iglesias fuertes o denominaciones fuertes del mundo para unirlos a un pacto en donde el centro es educación, la esperanza para todo hombre. Pero usan el humanismo, ahí no está Cristo. Si bien es cierto, Cristo ha hecho todo, el hombre secciona y hace un relativismo de ciertas cosas y hace un centro que es el humanismo, todo por el humanismo, todo por la educación, el centro de aterrizaje de toda la fe. Esto es un peligro, es un ecumenismo que va en contra de Dios porque han sacado a Dios de esa ecuación. Con Dios y en Dios todos podemos caminar, sin Él no se puede hacer nada y es parte del caos que viene. Así es. Esto no es nuevo, mis hermanos, y por eso voy a irme a la palabra de Dios y quiero que ustedes me acompañen. En Génesis 11 tenemos la historia de Babel. No lo vamos a leer todo lo que es, pero me acompañan por favor a Génesis 11. Cuando lo tienen me dicen amén, por favor. Gloria a Dios. Aquí voy, ya voy llegando a Pénjamo, dice allá la canción. Bueno, en Génesis 11 vemos que está la historia de Babel. Babel significa en sí misma la palabra confusión. Y dice en el versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Ustedes saben que el lenguaje es esencial para poder tener la comunicación y entendernos unos con otros. Todos se comunicaban, había entendimiento y todos trabajaban en común. Pero como en esos hombres venía también esa semilla de maldad sembrada desde el Edén,
eso se fue desviando porque el hombre ya tenía su mente contaminada. Y la misma lengua la usaron para hacer sus propias obras. Lea usted la historia y va a encontrar ahí que más adelante dice en el versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, o sea, una fama, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Miren, ese es el corazón del hombre desde el principio. El hombre queriendo apartar a Dios de la ecuación, como decía Ángel. Y aquí nuevamente lo vemos. Babel es posterior a Noé. Ha empezado la humanidad nuevamente a surgir y el mal nuevamente empieza a encontrar el camino para que el hombre deje a Dios y se aparte. Ese anhelo de querer ser como Dios no es nuevo. Ese anhelo de querer gobernar unos sobre los otros y ser superiores, esa egolatría no es nueva. Viene desde el principio. Y esa egolatría, quiero decirles, esa confusión que tiene el hombre en su mente, porque no sabe quién es, ni sabe de dónde viene, ese hombre es lo que lo mueve a querer ser como Dios. Miren, antes de que las lenguas fueran confundidas por Dios para que no siguieran adelante con sus obras, ya estaba confundido su corazón y su mente. Así es. Dios, por misericordia, lo que hizo fue estorbarlos, porque si no, ahí se acaba todo. El hecho que Dios diseminara a la raza humana, tuvo misericordia a Dios, porque así no pudieron seguir adelante con esa agenda globalista que tenía el mismo principio que la que tiene hoy. Y miren, déjenme decirle, agenda globalista no es lo mismo que el globalismo. El globalismo habla de la unidad de los diferentes pueblos, naciones, economías, en función de que todos se beneficien, ¿verdad? La conectividad de las lo que estamos usando, pues ahorita el Zoom, qué maravilloso. Pero la agenda globalista es otra cosa. Yo les estoy hablando más que nada de esa agenda globalista. Una agenda globalista que busca ese ecumenismo, pero que va más allá, no solo de que quitemos la religión y pongamos una sola religión. Busca que las naciones pierdan su autonomía y busca que haya un gobierno mundial, que las naciones no sean independientes. Una agenda globalista que busca que cambie completamente la manera de pensar del hombre. Y en Romanos nos habla Pablo y nos dijo, tengan cuidado, no se acomoden a la manera de pensar del mundo. Esa es una advertencia esencial para este tiempo, que debemos de tener cuidado, porque nuestra mente tiende a ser olvidadiza. Y por eso el Señor se encargó de que dejara en su palabra señales para que nosotros no nos perdamos. Y una de ellas es que guardemos nuestra mente y cuidemos nuestros pensamientos y nuestras emociones de toda esa basura que viene del mundo, que es opuesta a la verdad de Dios. Del infierno viene. Por favor. Es una antítesis, se llama anticristo. Todo esto es el ataque a nuestro amado Señor Jesucristo. Dice que Dios no existe. Y que si Dios existiera, hizo mal al hombre, hizo mal el matrimonio, hizo mal la familia, hizo mal todo. Y según ellos pueden hacer una recreación de lo que Dios lo que hizo, lo hizo muy bien y lo hizo perfectamente. Hasta ahí llega el endiosamiento. Pero todo esto ya sabemos de dónde viene. Toda esta ideología y toda esta agenda global está siendo manejada por ese anticristo que de alguna manera ya está agarrando influencia y poder sobre todo el mundo. Y aquí tenemos que prestar atención. Sí, ya estamos en un tiempo en el cual hay que pensar 2 veces lo que vamos a hacer y el rumbo que vamos a tomar. Amén. Tener visión. De eso se llama. Ese se llama el tema de hoy, recuérdalo. Tener visión. Porque lo opuesto a tener visión es estar ciego. Acompáñame al Salmo 2. Vamos a leer el texto del Salmo 2 del versículo 1 al 3. ¿Ya llegaste? Muy bien. Dice el Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan.
Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Esto es lo que les estaba hablando hace un momento que pasó en Babel. Esto se los acabo de decir en relación a Babel. Esto es lo que está pasando hoy, 2020, aquí en Guatemala y en el mundo entero. Los gobernantes se sublevan y en vano conspiran, dice. El que hace la pregunta es un salmista, pero esa pregunta es dada por el mismo Dios. Y dicen lo que hacen, se rebelan. Los gobernantes se confabulan, hacen pacto entre ellos para ir en contra del Señor, pero subraye y contra su ungido. Porque lo que dan apariencia es de que todos están a favor de Dios. Y cuando usted oye la palabra Dios, y yo aquí quiero ser muy enfática, todos vamos a estar de acuerdo cuando hablamos de Dios, porque todas las religiones tienen Dios. Pero ¿su Dios es el mismo que es el mío? ¿Me puedo poner de acuerdo con el que piensa que hay 20 dioses? ¿O con el que piensa que Dios no es el Dios de la fe de Jesucristo? Cuando aparece ese nombre ungido, está hablando de Jesucristo. Amén. Y ese es el punto de batalla medular, mi hermano. Cuando usted dice Dios le ama, por supuesto, todos lo reciben. Cuando dice Dios quiere salvarlo, ay, también bienvenido. Pero cuando usted introduce a Jesucristo, ahí está el problema. Ahí está el problema. Subráyelo. Lo dice la palabra de Dios. La batalla es contra el Señor, el Dios Todopoderoso, el que está en el cielo, el Altísimo, y contra su ungido, Jesucristo. Amén. Verdadero Rey, verdadero Dios, amén. Eterno Rey de la gloria, amén. Por quien todo gloria fue hecho y quien amén. Todo sustenta. Amén. Y entonces el hombre dice, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Eso es lo que quiere hoy día la humanidad, librarse de Dios y de su ungido Jesucristo. Están tan ciegos que no pueden ver lo que es la verdad. Y ante esto... Perdón, Caro, librarse de su yugo es librarse del amor de Dios. Librarse del yugo es librarse de Cristo, librarse de la salvación, librarse de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz y lo consumó a favor de nosotros. Así en pocas palabras, no hagamos lo que Dios dice, hagamos lo que nos gusta a nosotros. Entonces los gustos y las preferencias las quieren poner como derechos. No son derechos, son gustos y preferencia. Y es importante que analicemos las cosas. A mí me puede gustar, por ejemplo, jugar canica. Quiero que todo el mundo juegue canica. No, eso no es un derecho, eso es un gusto. Algo muy similar está pasando. Así es, y por eso es que no podemos ser indiferentes, mis hermanos. El tema aquí es, soy hija de Dios porque he creído en aquel que Dios puso como mi justicia, en el único camino, verdad y vida que nos devuelve a la casa del Padre, y su nombre es Jesucristo. Pero el que yo esté bajo su cobertura y que hoy esté guardada y que hoy no me falte nada y que tenga salud y que mi familia esté unida, no me debe hacer indiferente. Y quiero llevarte a un texto que en cierto modo nos puede causar un poquito de risa y de simpatía cuando lo veamos. Quiero que me acompañes a Génesis 18. Y aquí en Génesis 18 se habla de un momento muy vital en la vida de Abraham, el padre Abraham, ¿verdad? El amigo de Dios. Y en Génesis 18, versículo 16, vamos a empezar, pero les voy a hacer un poquito de recordatorio de lo que estaba pasando. Dice que estaba Abraham con su esposa en su tienda y pues él no estaba solo, ¿verdad? Sabemos que era un hombre riquísimo, tenía siervos y siervas y estaban ahí. Dios llega con él y tenía en ese entonces Abraham 99 años. Todavía no había nacido Isaac, pero llega Dios y va acompañado de otros caminantes. Imagínense, llega Dios a su casa, llega Dios en la mañana a desayunar con Abraham y Abraham lo ve y no cabe duda que ya lo conocía porque lo vio y se levantó,
pero al chilazo, y salió corriendo a recibirlo. Le prepara un lugar sombreado, me imagino que sacó cojines de la tienda o algo para no sentarse en el suelo, corrió con su esposa, pongan el cabrito, saquen la leche, maten el cabrito, vamos a hacer carne asada. Todo lo que estaba en su casa lo puso a la disposición del Señor y se sentó con el Señor a platicar a la sombra del árbol. Imagínense, pueden tener esa imagen. El viejito de 99 años, su esposa no era tan joven tampoco, ya era una viejita corriendo a preparar todo para hacer el desayuno de los invitados. ¡Qué invitados, mis hermanos, los que estaban ahí con él! Y estuvieron platicando un rato, contentos, y Dios haciéndole referencia que en un año iba a tener un hijo, y Sara detrás de la puerta oyendo, y hasta se rió, y el Señor le dice: Sara, ¿cómo te reíste? Y él dice: no me reí. Sí te reíste. Le dice: miren qué conversación. No quiero hacerlo como muy teológico, sino esa humanidad, esa presencia de Dios tan cercana, aquel que le ha abierto las puertas no solo de su casa, sino de su corazón, aquel que llega y se sienta, comparte los alimentos en tu casa, y donde hay una comunión, donde se escucha la voz del Señor. Y entonces Dios dice en el versículo 17, y quiero que pongas tus ojos ahí: y dijo el Señor, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, Dios se pregunta a sí mismo: ¿le voy a dejar a Abraham ignorante de los que son mis propósitos en este momento? Y entonces el Señor le dijo a Abraham, o sea, Dios se preguntó: ¿voy a hacer esto? Y él mismo se contestó adentro de él: por supuesto que no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer. Y le dice: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí, y si no, lo sabré. Miren, a buen entendedor, pocas palabras, porque Abraham entendió claramente el mensaje. Voy a bajar a Sodoma y Gomorra para ver cómo está de mal, porque si es cierto lo que yo ya escuché, dice Dios, voy a saberlo y hacer lo que voy a hacer. ¿Y qué va a hacer? Abraham sabía la historia de Noé. No crean que Abraham estaba tan lejano. Abraham era pariente de Noé, era descendiente de Noé. Y entonces sabía la historia que cuando hay un momento que la maldad llega a su colmo, Dios baja y no puede permitir que las cosas sigan como están. Y entonces Abraham entra en una angustia, en una preocupación. Y dice la palabra que el Señor se levantó para irse para Sodoma y Gomorra, y los ángeles que iban con él se fueron más rápido. Y me imagino, como decía Ángel, un viejito de 99 años fue a agarrar el camello para seguirle el paso al Señor, o cómo hizo, o corría a su lado, o iba Dios despacio con Abraham en el camino, porque él lo iba despidiendo, no sabemos. Dice la palabra que Abraham, mientras caminaba con él, Abraham empieza a interceder, a suplicar por ese lugar de pecado. Y empieza con 50. Mira, Señor, tú serás que vas a matar a todos si hay 50 justos. 45. Y después le dice 45, 50, de 40, y baja hasta que llega a 10. No lo sabían, pero Dios aún así salva de ese lugar a 4 personas. Las sacan a empujones porque no se querían ir. Los tienen que sacar los ángeles a empujones. Y uno de los 4 se quedó, todavía dio la vuelta porque estaba tan apegado a ese lugar, a ese mundo de maldad, que tuvo tristeza, pero no tristeza porque lo iban a destruir. Tuvo tristeza de que se iba a destruir su casita, que iba a perder su trabajo, que sus amigas ya no iban a estar para tomar el té en las tardes. Miren, ese fue el problema de la esposa de Lot, que ni siquiera conocemos su nombre, y se convirtió en estatua de sal, dice la palabra. Pero Abraham había rogado para que algunos se salvaran, y se salvaron 3. Se salvó Lot y sus hijas, 2 hijas. Sí, pero hay un detalle que siempre llama la atención. Estos 2 ángeles casi le estaban rogando que se apuraran, que se apuraran, que se apuraran, que caminaran, y el ángel los tuvo que empujar. Este detalle es sumamente importante para el tiempo presente, mi hermano. Que no seamos nosotros los que tienen que ser empujados. Amén.
No, mi hermano, que sea el amor de Dios quien te mueva para salir corriendo a los brazos del Señor. Amén. No se deje llevar por su mente carnal ni por las situaciones que están alrededor. El tiempo es un tiempo que está marcando juicio de Dios. Ustedes lo saben, se los hemos dicho. Entonces son cosas sumamente importantes para tu vida. Con Carol platicábamos, se fueron los 2 ángeles para Sodoma. Y el Señor platicó con Abraham un tiempito hasta que Abraham dijo, ya no puedo interceder más, me has vencido. Pero siempre queda esa situación y le dije a Carol, ¿y qué tal si Abraham fue a comprar un camello o tal vez tenía un camello y salió corriendo hacia Sodoma y les dijo, mis hermanos o pueblo de Sodoma, el juicio viene, necesitamos por lo menos 10 justos para que no caiga toda esta ciudad? Eso es gracia y misericordia de Dios, mis hermanos. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Estamos diciéndole, mis hermanos, no se acomode, no se acomode, no se acomode. Mire más alto, mire a Jesucristo. Esté a los pies de la cruz de Cristo, arrepiéntase, busque ese arrepentimiento perfecto para que cuando venga el Señor nos encuentre adecuado. Josué, en este momento, retiro de evangelización y levantando una muralla de juntos y en armonía para decir Jesucristo es el Señor de Guatemala. Jesucristo es el Señor de Guatemala. Es el nombre que es nombre sobre todo nombre, es el que tenemos que levantar. Amén. Miren, y no solo Abraham, hay otro hombre que el Señor me puso como ejemplo de esta situación. Está en Habacuc. En Habacuc 1, el versículo 2. Habacuc, ese profeta que estaba viviendo una situación de lo que miraba le estaba causando horror. Y él en su oración le decía al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, ya tenía rato de estarle pidiendo al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? Sin que tú me escuches. Parecía como que Dios no lo escuchaba. O sea, él se estaba diciendo, ¿será que tú no oyes, Dios? ¿Hasta cuándo voy a venir a quejarme de la violencia que estamos viviendo sin que tú nos salves? Y le dice, ¿por qué me haces ver esto? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué tengo que contemplar el sufrimiento? Miren, yo de verdad, hay momentos que quiero quitar la vista de lo que está pasando, no me quiero acordar. Porque ¿saben qué? Causa un dolor en mi corazón, causa una tristeza, causa una agonía ver que ni siquiera tenemos la capacidad como decir, vamos a ir a hacer esto, vamos a ir a hacer lo otro, o sacarlos. Y a veces no crean que son cosas de muy lejanos, a veces son personas cercanas a uno, donde uno oía a una hermana que decía en la oración hace pocos días, me siento tan impotente, porque realmente no podemos nosotros hacer nada. Pero Dios, miren, Dios sí está escuchando. Amén. Él no ha dejado de oírnos. Y si nos permite verlo, es precisamente para que nos pongamos a su lado, enfrente del propiciatorio eterno, junto a nuestro abogado Jesucristo. Amén. Que está Él clamando y nosotros lo que hacemos es unirnos a la oración del Señor Jesucristo. Así ¿Y es. qué era lo que veía Habacuc? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas, abundan las contiendas. Y por eso se entorpece la ley. Es un caos. El impío acosa al justo. Estoy leyendo Habacuc 1:4. El impío acosa al justo. Y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Alguna puede ser justa? Tal vez. Pero hay muchos justos tratados con injusticia. Y muchos malvados tratados como que sin nada. Libres, que no pagan nada, que hacen lo que se les da la gana, que tienen comprados a los jueces, a los legisladores y a los demás. Esto no es solo del Antiguo Testamento, esta es una realidad de hoy en día, donde el hombre ha sacado a Dios de su lugar. Y vamos a irnos a Proverbios 29:18, que es quien me dio el título de esta prédica. El título, porque dice visión. En la Biblia de las Américas voy a leer varias versiones porque es interesante. Dice, donde no hay visión, o sea, donde se está ciego, el pueblo se desenfrena. Otra, la Biblia Nueva Traducción Viviente, es diferente. Cuando la gente no acepta la dirección divina, miren qué tremendo. Lo primero dice, donde la gente no tiene visión, el pueblo se desenfrena. Pero otra, la interpretación de ese texto es
cuando la gente no acepta la dirección divina. O sea, Dios les está hablando, Dios los está llamando, pero la gente no quiere, hace a un lado la palabra de Dios. Nueva Versión Internacional dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía, o sea, pierde el rumbo. Cuando no hay profecía, el pueblo se desmanda. Me llamó la atención esta, porque está en la Biblia, no sé, BLP, no sé qué era, pero miren, me llamó la atención, porque esa palabra desmanda se hace lo que se le da la gana. Se desenfrena, dice la Reina Valera. Es Proverbios 29:18. Y yo estoy tan agradecida con el Señor, porque a nosotros, esta pequeña manada, Casa Josué, el Señor nos ha conducido, dándonos visión profética. No voy a hablar de todo, porque el Señor nos ha traído desde tiempo muy atrás, y nos ha dicho que escribamos la visión, y el Señor nos ha permitido para que cuando la leamos hacia atrás podamos entender qué es lo que está pasando. Me recuerdo que en el año 1999, ¿cuánto hace ya? Casi 30 años, ¿verdad? Ángel tuvo una visión de una ola grandísima que se agigantaba, y luego vinieron las profecías de las 4 olas, pero lo que veía, y en ese tiempo quedó escrito, vio que la base, o sea, de donde venían estas 4 olas, que iban a caer como un tsunami sobre el mundo, era la base corrupta de la religión, la corrupción religiosa, la corrupción social, la corrupción económica. Muchos años después el Señor dio otra visión, la visión de la piscina, que eso fue en el Congreso, en el Salón La Razábal. Ahí había ido Ángel porque empezaban esas luchas por los derechos positivos, y alguien le contó, y Ángel fue como un observador, fue como una persona interesada en el tema. Y ahí Dios le habló y le dio una visión, una piscina, donde el agua estaba transparente y luego bajaba, y entonces en el fondo había tirado alguien una como raíz seca, que cuando bajó el agua lo empezó a heder. Y eso es lo que hablaba, esa visión el Señor la explicó, hablaba de la apostasía de la iglesia y de un remanente fiel. Y aquí es importantísimo, mis hermanos, porque nos lo viene anunciando el Señor y nos permitió ver que de los que son creyentes o que se dicen creyentes, va a haber una desbandada. Ay, perdón. El doctor César Vidal en una de sus conferencias usó la siguiente terminología, hablando de la iglesia en general. Cristianos bíblicos. Les hablo a los cristianos bíblicos. Los únicos que van a responder son los cristianos bíblicos. ¿Y el resto? ¿Qué pasó con el resto? Es ahí donde está la respuesta, cómo a través de otras conferencias la visión de la piscina se está cumpliendo. El 15% hacia el remanente de Dios y el 85% para el mundo, para un mundo de relativismo, un mundo sin Dios, un humanismo educativo para que seamos educados para salvarnos. La salvación no viene por educación, la salvación se viene por rendir nuestras vidas a los pies de Cristo, reconociendo que somos pecadores y que Él pagó por ti y pagó por mí. Así es. Mis hermanos, no solo esas profecías, hay otras que el Señor nos ha dado. El tema de hoy no es ver todas esas profecías, sino tener visión, tener conciencia del tiempo que estamos viviendo. Y que el Señor nos lo ha venido diciendo a través de mucho tiempo. El Señor nos ha hablado como a su amigo Abraham. ¿Acaso encubriré a mi amigo, dijo, lo que voy a hacer? Mi hermano, mi hermana que estás escuchando, Dios te considera su amiga. Más aún te llama hija. Amén. Y no nos ha encubierto lo que venía ni lo que Él va a hacer. En su palabra quedó escrito, pero por eso me llama la atención lo que dice Ángel, el cristiano bíblico, más que cristiano bíblico, el Hijo de Dios conoce a su Dios, conoce a su Padre, lo conoce a través de las Sagradas Escrituras y sabe lo que Él piensa, lo que Él siente, entiende. Él nos ha dado visión, nos ha hecho ver lo que venía por delante, nos ha dado una revelación poquito a poco, nos ha ido abriendo los ojos, ha ido quitando los velos que nos estorbaban, nos ha llevado como a niños de la mano y hemos crecido. Ya no somos iguales que hace 30 años que no sabíamos. No. Yo no soy la misma, espero que tú tampoco.
Espero que tú has crecido, que eres un hombre y una mujer de fe madura en la fe, un hombre y una mujer madura en la fe que no tiene miedo a lo que viene, porque sabe quién es su Dios y que Amén. podemos estar firmes, que Amén. nuestra casa está sólida en la roca que es Jesucristo. Amén. Porque no estamos en tinieblas, como dice Juan 8:12. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Y esa es la verdad. Nosotros no andamos como dándole a la piñata con los ojos tapados, no, mis hermanos. Sabemos a dónde vamos, sabemos el propósito. El propósito es llegar con los ojos puestos en Jesucristo, a ese lugar, a la mesa del pacto eterno, donde nos sentaremos un día con el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Esta tierra solo es una pasadita, mis hermanos. Tesalonicenses 4, primera Tesalonicenses nos lo repite Pablo, dice, ustedes no están en tinieblas, mis hermanos, y se los digo yo hoy a ustedes que están aquí, no Pablo, nosotros no estamos en tinieblas para que el día que viene nos sorprenda como un ladrón. No, mis hermanos, nosotros sabemos lo que viene y tenemos que estar armados hasta los dientes, esperando a nuestro amado Señor Jesucristo. Pero si viene el ladrón y quiere robar, matar y destruir, nos vamos a levantar y le vamos a hacer la guerra en el nombre de Jesús, con las armas que el Señor nos ha dado, porque somos hijos de la luz, porque somos hijos del día. No doblaremos Amén. Nuestras rodillas ante la infamia que se ha levantado contra el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Somos testigos del Rey de la Gloria. ¡Qué privilegio, mis hermanos! Por tanto, termino este versículo de Tesalonicenses 4, apúntalo, 1 Tesalonicenses 4, dice, porque todos sois hijos de la luz, y termina, no durmamos como los demás. Hay algunos que andan atarantados, adormecidos. Mis hermanos, hay que levantarse a medianoche, que ponga el despertador, levántese a orar, levántese, tome las armas poderosas que el Señor nos ha dado, seamos sobrios. No tengamos miedo, porque el Señor dijo a los judíos en 8:31, Juan 8:31, si permanecemos en su palabra, somos sus discípulos, conocemos la verdad y esa verdad nos hace libres del yugo de la esclavitud que tiene la humanidad encima. El Señor nos dio un mandato, y quiero hacer referencia a esto porque se habló al principio, es evangelizar. Una de las tareas de la agenda globalista es estorbar, porque nos hablaban en una conferencia donde estuvimos que uno de los proyectos que se tienen es que las religiones sean libres, pero que nadie puede hacer proselitismo de su religión. Amén. La evangelización se va a considerar proselitismo y eso va a estar prohibido. Sí, o sea, así es como entran las cosas medio. Van a permitir que usted siga su religión, pero usted no puede llevar esa verdad a otro. No puede ser agente de bendición. Pero el Señor nos dio un mandato y no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Y el mandato de Dios es ir a todos y seguir llevando el mensaje de salvación. Y nos dio las herramientas y el poder. Marcos 16 nos lo dice claramente, en mi nombre echarán demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Ustedes tienen poder, el Señor nos dio poder por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Y tenemos un sello en nuestro corazón que dice Abba, que dice Padre, que soy tu hija, y no voy a doblar mis rodillas, me levanto en tu nombre. No es tiempo para ser acobardado. Tú tienes un espíritu que te ha sido dado, un espíritu de poder y no de temor, un espíritu de verdad, un espíritu que dice Jesucristo es el Señor. Y ese sello está escrito en nuestro corazón, mi hermano. No es tiempo para que tú seas un cobarde, sino para que seas un valiente y te levantes en el nombre de Jesucristo. No es tiempo, Señor, para que tú andes dando palos a la piñata sin saber para dónde vas, sino es tiempo de saber claramente qué es lo que está sucediendo. Mis hermanos, la vida sigue. Seguimos teniendo matrimonios y qué alegre. Seguimos teniendo que trabajar, gloria a Dios. Tenemos que ir y hacer las cosas del día a día. Y tenemos que seguir cuidando de nuestras familias, preocupándonos de nuestra casa, preocupándonos de nuestro trabajo. Pero todo eso es secundario. Amén. O escúchame lo que te digo. Eso es
lo secundario. Tus ojos no se pueden apartar de ver lo que el Señor está haciendo y tienes que tomar posición o con Él o contra Él. Es una guerra en la que estamos, mis hermanos. Una guerra donde los bombazos están cayendo. Los dardos del enemigo están viniendo y quieren provocarte desánimo. Quieren que tú andes confundido sin saber qué pasa. Quieren que entres en depresión. Quieres que pierdas la visión y no sepas a dónde vas, que estés desorientado. Quiere apartarte y que Amalek te agarre por detrás y que nadie se dé cuenta, porque cuando te quedas atrás, viene la carne, te pesca y te quedas atrás y te comió. Cuidado, mi hermano, cuidado. Este es un mensaje hoy para levantarte, para sangolotearte, para decirte alerta, mi hermano. Tenemos que dar, es nuestro tiempo glorioso. Lo hemos dicho, es un tiempo de gloria, no de temor. Es el tiempo que nos permite el Señor levantarnos y ser testigos de Jesucristo, del Hijo de Dios, que vino en carne, que murió en la cruz, que pagó por nuestros pecados, pero que la muerte no pudo detenerlo. Del Hijo de Dios llamado Jesucristo, que le ha sido dado nombre sobre todo nombre, y que está sentado a la diestra del Padre, y que es nuestro abogado, y que si Él nos ha dado su Espíritu, podemos estar de pie y no doblar nuestras rodillas. Dios sabrá lo que va a permitir con nosotros, pero ánimo, mi hermano, el que es el Rey eterno de la gloria, el vencedor, está con nosotros, por nosotros, y no debemos de temer. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer algo. Allí donde tú estás en tu casa, cierra tus ojitos, por favor. Y si consideras adecuado repetir lo que yo voy a decir, pues está en la libertad. Pero dilo a viva voz. Señor Jesucristo, yo creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios Altísimo, que viniste, hablaste, predicaste, sanaste, moriste en la cruz por nuestros pecados, que el Padre te resucitó, que estás a la derecha de nuestro amado Señor, y que por creer en ti, tú me pasas del poder de las tinieblas al reino de la luz. Hoy creo en ti, Jesús, creo en tu obra, creo en el perdón de los pecados. Creo que estás sentado a la derecha del Padre, y creo que en ti, contigo y para ti, y con el poder del Espíritu Santo, has alistado mi arma, Señor, y me has levantado con la armadura espiritual para poder cumplir la orden que tú nos diste. Nos diste poder para ser testigos tuyos a cualquier lugar. Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad en mi vida para la gloria del Padre. Gracias, y Señor, quiero agradar tu corazón, quiero agradarlo. Dame la gracia, Señor, para agradar tu corazón. Dame la gracia, Señor, para caminar en función de tu reino, para la gloria de tu nombre, por amor a tu nombre. Y en el nombre precioso de Jesús, Señor, he orado. Gracias, Señor, porque hoy nuevamente has dado un toque a mi vida, entendiendo que el objetivo de todo esto eres tú, y que estamos destinados para la eternidad. Bendito, bendito y bendito tu santo nombre, por siempre y por siempre.